Buenas tardes, mi nombre es José Luis Medina Vázquez, estudio en la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciatura en Derecho. Mi exposición son derechos a la información. Como número uno tenemos el concepto. El concepto dice de la siguiente manera: es la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan los alcances y límites de los ejercicios de la libertad y expresión de información a sus derechos accesorios a través de cualquier medio. Los beneficios políticos y jurídicos. Es un paso decisivo para consolidar una democracia participativa. Una democracia participativa es cuando las personas tienen derecho a votar por cualquier tipo de persona o dar a conocer alguna información. Redistribuye el poder entre los ciudadanos. O sea que no cualquier persona tenga el poder, sino todas las personas pueden tener poder, pero y saberlo utilizar de manera legal, que no transgreda a las demás personas con la información debida. Y luego favorece y rinde cuentas del gobierno, o sea, como lo que está haciendo nuestro presidente de ahora, que pues nos está dando a conocer todo lo que él está moviendo en forma financiera. Permite a los ciudadanos tomar decisiones más informadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el gobierno o cualquier persona nos da información verídica, nosotros ya estamos más preparados con la información para tomar decisiones. El siguiente punto es que contribuye a una cultura de apertura de transparencia. La apertura de transparencia es cuando el gobierno nos da a conocer cualquier tipo de movimiento o actualización sobre las normas o cualquier tipo de cambio que vaya a haber. Es una herramienta de las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es algo fundamental que nosotros necesitamos para tomar decisiones mucho más informadas o más correctas. Derecho a traerse información. Nosotros tenemos el derecho de traerse información porque pues podemos tomar cualquier tipo de información o de cualquier lado, que ya sea que no sea privada, pero para nuestro uso. El derecho a informar es que nosotros podemos dar información dentro de lo que cabe, que no sea algo malo o con mala intención. El derecho a ser informado es lo que tomamos en cuenta sobre el gobierno, que nos da a conocer, por ejemplo, los datos del INE y varias cosas de ese tipo. Libertad de información. Con el desarrollo de los medios de comunicación se tuvo que consagrar el derecho a buscar y recibir e impartir información. El artículo 19 habla según que dice que todos los individuos tienen derecho a la libertad de expresión y opinión. De este derecho incluye no ser molestados o a causa de sus opiniones en el investigar y recibir información y opiniones o difundir sus limitaciones y fronteras por cualquier medio de expresión. Derecho de acceso a la información pública. La prerrogativa de la persona para acceder a datos registrados en todo tipo de información en el poder o atendidas públicas y empresas privadas de ejercer un gasto público y o ejercer funciones autoridades de con las excepciones taxativas que establecen la ley en una sociedad democrática. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos habla sobre dos tipos de informaciones: la información pública o la información privada, que la información privada vendría siendo la de las empresas. ¿Qué es el derecho al acceso de la información pública? Aquí está lo que les mencionaba de la información pública. Es el derecho fundamental de las personas a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas. Las entidades públicas vendrían siendo como el INE y
varias partes que hablen sobre los derechos. Eso es información pública. ¿Cuál es el objetivo de la información pública? Transparentar la gestión pública, fortalecer las relaciones de la confianza entre el gobierno y los gobernados, poner a disposición de las personas la información que sirve para ejercer sus derechos políticos y en una mejor calidad de vida. La primera dice que es para transparentar la gestión pública, o sea, quiere decir que para el gobierno es súper importante darnos a conocer cualquier tipo de cambio que vaya a haber, fortalecer las relaciones de confianza entre gobernados y gobernantes. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que cuando una persona se vaya a dar para participar y ser parte del gobierno, nos tiene que dar a conocer cómo va a llevar a cabo durante su sexenio, su tipo de gobierno. Y la otra que dice poner a disposición de las personas la información que les sirva para ejercer sus derechos políticos. Por ejemplo, cuando nos dan a conocer nuestros derechos, nos dicen de qué forma los podemos llevar a cabo y de qué forma no. Sujetos de la información. El pasivo ya conocemos que es el gobierno. Es el que tiene a su cargo el deber de proporcionar la información solicitada. Tendencia a ampliar. El activo somos nosotros, ya que a nosotros hablamos y el gobierno se mueve. Aquí dice, es el titular de los derechos de acceso a la información pública. Tiende a ampliar, o sea que los dos pueden tomar la información y hacerla más grande o reducirla según su conveniencia. Sujetos a esta obligación, o sea, los sujetos es el sujeto pasivo que vendría siendo el gobierno. Son los gobiernos, los tres poderes, que es el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo Federal y los órganos constitucionados autónomos, según en el artículo 3 del párrafo 9. Los tribunales administrativos indirectos a los participantes políticos a través del IFE y las personas que reciban recursos públicos o a través de las entidades que se les otorgan. Aquí habla sobre las donaciones que se dan para hacer campañas. Ahí esta información se nos tiene que hacer pública debido a que están recibiendo aportaciones del gobierno o aportaciones públicas y tiene que dar a conocer para saber qué se está haciendo con el dinero, y eso es una información pública que se tiene que otorgar. Los principios básicos para el gobierno son: la información en posesión del Estado es pública. O sea, toda información que venga del Estado tiene que ser pública. No nos pueden negar el tipo de información que les pidamos. La información reservada constituye a la excepción y no a las reglas conformadas a la regla clara establecida en la ley. Se protegen los datos personales. Los datos personales, pues como nos dice, son privados. Esos no se puede compartir más que con la misma persona propia de los datos. La interpretación de la ley deberá favorecer a la transparencia. La entrega de información no está condicionada a que el motivo justifique su uso ni que requiera la demostración de intereses. Los datos personales que son privados, dice, los datos personales, la información considerada una persona física identificada o identificable, entre otras la que relativa a su origen étnico o racional de referenciada a las características físicas, morales o emocionales, a su vida efectiva o familiar, el domicilio, número de telefónico, patrimonio ideológico, opinión política, creencias y convicciones religiosas o filosóficas.
los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras analogías que se afecten en su intimidad. Estos serían los datos personales, los cuales no pueden ser compartidos por cualquier entidad pública. Trámites de acceso para poder conocer la información se establece un tiempo de respuesta a la solicitud de acceso a la información en una máxima de 20 días hábiles. Este tiempo coincide a los tiempos establecidos en las leyes de acceso a la información de los Estados Unidos. 30 días naturales. Reino Unido, 20 días hábiles. En Canadá, 20 días hábiles. Francia, un mes. Italia, 30 días naturales. Las unidades de enlace deben existir en cada dependencia o entidad. Será una unidad administrativa. Ya existe comunicación social y jurídica ante los ciudadanos o cualquier otra. Sus principios funcionales son ser la ventanilla para recibir solicitudes, gestionar internamente el desahogo de la solicitud, orientarlos a los particulares. Aquí esos son como para cuando vas a ir a votar, eso es lo principal que te van a pedir, o las principales unidades para tomar la información. Luego siguen los comités de información. Existe en cada dependencia o entidad. Estará integrada por el director de la unidad de enlace, el control interno, una función designada por el titular de la dependencia. Es el órgano responsable de asegurar y supervisar un cumplimiento de la ley, emitir las resoluciones y que niega un acceso, establecer los criterios específicos de clasificación de los documentos en las entidades. Diseño de los institutos federales y accesos de la información pública. Se crea un órgano de las administraciones públicas y federales con autonomía operativa, presupuestaria y de decisiones. Integración. 5 comisionados designados por el Poder Ejecutivo Federal y las decisiones del órgano estatal sujetas al control jurídico, el amparo. Funciones del instituto. Resuelve controversias entre ciudadanos y autoridades. Ese es como un intermediario. Si por ejemplo no podemos más que nada entender la información que nos están dando, nos brinda el apoyo para darnos a conocer de una manera que la entendamos. Expide las regulaciones de la materia de la ley. Supervisa la información sobre el cumplimiento de la ley. Promueve sus difusiones entre ciudadanos y funcionarios. Las sanciones. Ya por último son las sanciones a las personas que no lleven a cabo el compartimiento de la información o el derecho de la información, ya sea pública o privada. Se aplicará la ley la responsabilidad se sancionará de la sustracción de ocultamiento a la alteración de información pública, la divulgación de información reservada, actuar con negligencia o dolo o la sustracción de los procedimientos de acceso o la publicación de información, así como la negativa de la entrega de información cuando nadie dé una decisión del órgano autónomo. Por mi parte sería todo. Ese fue mi tema. Gracias.